estado hablando ya sobre los primeros versículos del libro de los Hechos. El plan, recuerden, es poder llevar el libro de los Hechos sistemáticamente, versículo a versículo, y poder contemplar cómo el Espíritu Santo obró a través de sus siervos para poder seguir expandiendo el Evangelio a través de todo el mundo conocido, hasta llegar a Roma. Desde Jerusalén hasta Roma es en donde se expresa la historia de la iglesia del primer siglo en el libro de los Hechos. Así que vamos a analizar este libro versículo a versículo y poder encontrar las verdades espirituales para nuestra vida en este precioso libro escrito por el discípulo de Pablo, Lucas. Ahora, hemos estado viendo, hermanos, que Cristo estuvo, Cristo está y Cristo estará con nosotros. Después de su resurrección, Cristo se mostró a sus discípulos por 40 días. Cuando Él fue al cielo, envió a su Espíritu Santo, que está con nosotros, y Él prometió estar con nosotros en el futuro, regresar corporalmente a nosotros. Ya vimos Cristo estuvo con nosotros, ya vimos Cristo está con nosotros y hoy veremos Cristo estará con nosotros. Ahora, la permanencia de la iglesia en fidelidad a su Señor y Salvador, la esperanza de una recompensa eterna, la perseverancia en la verdad del Evangelio a pesar de los impetuosos ataques del hombre, la predicación de un reino eterno, de una vida sin igual en la eternidad, prometida para todos aquellos que se han negado a sí mismos y que han tomado su cruz, está fundamentada sobre una sola idea. Todo esto que acabo de mencionar está fundamentado, esta esperanza está fundamentada solamente en una idea: Cristo estará con nosotros otra vez. Cristo estará con nosotros otra vez. Tómenlo de otra manera, estaremos con Cristo otra vez. El regreso de Cristo, o la conocida parusía de Jesucristo, es pues el fundamento de esta esperanza. Hemos visto que Cristo estuvo con nosotros después de haber resucitado. Nos enseñó con el ejemplo para ser fieles testigos de Él, Él mismo siendo ejemplo. Versículo 1. El primer tratado, Teófilo, habla acerca de todas las cosas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Él nos enseñó a ser testigos de Él. Además nos enseñó sobre el reino de Dios, versículo 3. Ahora su ministerio de interceder por nosotros está realizándose en la presencia del Padre cuando Él ascendió al cielo, pero además aún está con nosotros por medio del Espíritu Santo, quien es la tercera persona de la Trinidad. Es aquel quien el Padre envió como promesa y que nos capacita con poder para poder ser testigos hasta lo último de la tierra. Este es el que nos da dones, es el que nos da ánimo, es el que nos ilumina para entender su palabra, es el que nos guía a toda verdad, el que nos da a conocer a Cristo, el Espíritu Santo. Es decir, Cristo está con nosotros otra vez entonces. Pero ahora, estamos en el punto en donde vemos que Cristo estará de manera corporal otra vez con nosotros. Es lo que quiero que veamos en esta mañana. Nuestro pasaje nos arroja 4 puntos principales que quiero que veamos. 4 puntos principales. El primero es que Cristo estará con nosotros para establecer su reino. Cristo estará con nosotros para establecer su reino. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El segundo punto es que Cristo estará con nosotros en cualquier momento. Cristo estará con nosotros en cualquier momento, versículo 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y el penúltimo punto es que Cristo estará con nosotros por decreto divino. El Padre puso el tiempo en su sola potestad.
Ahora, y por último, es que Cristo estará con nosotros, esperémoslo. Cristo estará con nosotros, esperémoslo. Versículo 10 y 11, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Ahora, esta es una doctrina sumamente importante, hermanos. El regreso de Cristo. La iglesia debe de saber que su Señor regresará a establecer su reino sobre la tierra y que el mundo como lo conocemos no será así, sino que viene algo mejor para los que han estado con Él, pero también algo peor para los que se han negado a Él. Mi deseo es que salgamos de este lugar conscientes de la realidad de su regreso. Estar conscientes y concientizar en verdad en nuestro corazón de la realidad del regreso de Cristo, de la esperanza de la venida de Cristo, de la urgencia para ser luz y ser fieles y entregar nuestra vida a Cristo, pues Él viene. Ahora, veamos entonces el primer punto. Cristo estará con nosotros para establecer su reino. Cristo estará con nosotros para establecer su reino, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Recordemos que Cristo está con sus discípulos en el Monte de los Olivos. Ellos ya han escuchado sobre el reino, según el versículo 3, y Cristo les habló sobre el reino. Además, Cristo ya les había enseñado sobre el fin de los tiempos. Recordemos que desde el Antiguo Testamento encontramos las promesas de su reino eterno, en donde Israel reinará junto con Cristo. Y dijo un comentarista sobre este tema, Evis Carballosa, es un español, y él dice lo siguiente: el regreso del reino de Cristo, el reino de Cristo está manifestado en todos los libros de la Biblia, en todos los libros de la Biblia. Voy a leer bastantes pasajes ahora, hermanos, así que estén atentos a lo que digo, ya que mi argumento, más que simplemente filosófico, idea razonable, es con pasajes bíblicos. Voy a tratar de que entendamos qué implica el reino y entender que el reino de los cielos es un reino literal que será establecido en la tierra cuando Jesucristo venga por 1000 años y que Israel, el pueblo de Dios, será restaurado y reinará junto con él. ¿Por qué esto, hermanos? Hay bastante en cuanto a teología que enseña que el reino de los cielos no va a ser literal, que no va a reinar 1000 años literalmente Cristo aquí en la tierra, y que el pueblo de Israel ya no es más el reino de Dios, sino que ha sido sustituido por la iglesia. Entonces, veamos un pasaje muy claro del Antiguo Testamento, Ezequiel 37. Le doy lectura desde el versículo 21 y ustedes me siguen con su vista o atienden a lo que estoy leyendo. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, un rey. Y nunca más serán 2 naciones. Recuerden que el pueblo de Israel estaba dividido entre el norte y el sur, Israel y Judá. Nunca más serán divididos en 2 reinos, ni se contaminará ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Es decir, una conversión nacional del pueblo de Israel. Y los salvará de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos. ¿Quién es este? Cristo. Y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre.
Ahora note Isaías capítulo 11, versículo del 11 en delante. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, en Egipto, en Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamad y en las costas del mar. Y me levantará pendón a las naciones, juntarán los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Ahora, encontramos, hermanos, en estos pasajes que hay una esperanza, un establecimiento del reino de Israel otra vez. Ahora, esto no ha sucedido aún. Note, aunque Israel es nación en la actualidad, están agarrados de los pelos con los palestinos. No está, ni siquiera la capital del reino de Israel está en Jerusalén, sino en Tel Aviv. Es una costa. Entonces no se ha cumplido esta profecía aún, pero hay una promesa que el pueblo de Israel va a regresar otra vez. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos también esta promesa. Mateo 24, 31, y enviaré a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. El contexto de Mateo 24, hermanos, es para judíos, es decir, la promesa de que los ángeles van a juntar a sus escogidos de los cuatro vientos es del pueblo de Israel que está esparcido. Y si usted conoce un poco de la doctrina de los tiempos finales, habrá 7 años de tribulación, en donde habrá una persecución en los últimos 3 años y medio, de parte del anticristo hacia el pueblo de Israel terrible, y serán esparcidos por todo el mundo. Es por eso la promesa de regresarlos otra vez a su nación. La restauración era porque Dios les había rechazado. Dios había rechazado a Israel. Dios se había divorciado de Israel por su pecado. Entonces por eso es necesario la restauración. Y es por eso que los discípulos preguntan esto. Entonces los que se habían reunido dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Ellos entendían que el Señor los había rechazado. Y ellos entendían también que la promesa desde el Antiguo Testamento, y Jesucristo ya lo había dicho en Mateo 24, 31, era para ellos. Así que le preguntan: Señor, ¿vas a restaurar el tiempo? ¿Ya resucitaste? ¿Ya venciste a la muerte? ¿Ya libraste del pecado? ¿Ya venciste? Bueno, ahora falta la otra parte, restaurar el reino. ¿Cuándo lo vas a hacer? Sin duda había un entendimiento del Antiguo Testamento y de las enseñanzas de Cristo en donde las promesas para Israel iban de ser, al ser restaurado como nación. Lo que no había sucedido desde la destrucción de parte de los asirios y de los babilonios hacia el imperio, tanto hacia el reino israelita, los asirios, y hacia el reino de Jerusalén, de Judá, los babilonios. Desde ese tiempo, hermanos, no había otra vez nación como tal, no habían tenido rey los israelitas. Entonces veían que había la necesidad de una restauración. Entonces podemos decir que la pregunta de los discípulos es totalmente válida. Ellos están conscientes que ahora Cristo ha dominado sobre el mal. Lo que esperaban es sin duda la culminación del plan divino. Desde el principio el establecimiento del reino de la tierra ha sido el plan de Dios desde el Génesis. Dice Evis Carballosa, Adán iba a ser el virrey de Dios, iba a ser el que iba a gobernar sobre la tierra. Pero en Romanos se nos muestra que este Adán falló, pecó. Es mejor entonces necesario un Adán, mejor Adán, Cristo. Él es el que viene a establecer el reino que no se estableció en el Génesis por el pecado. El plan de Dios siempre ha sido establecer su reino sobre la tierra. Siempre ha sido. Ahora, entonces, es la promesa necesaria que los discípulos estaban exigiéndole o pidiéndole a Cristo: Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino a Israel? Ahora, ellos estaban conscientes de esto, pero esto es necesario entender un poco sobre la teología del reino, hermanos. ¿A qué nos referimos con el reino? Lo primero que tenemos que resaltar es que las promesas dadas a Israel como nación y las promesas futuras que hablan sobre el establecimiento del reino de Cristo, según Mateo 19, 20, sobre el establecimiento de Cristo por 1000 años, se deben tomar de manera natural, es decir, de manera literal. Si dice que 1000 años, son 1000 años.
Si dice que es un reino donde Cristo se sentará sobre el trono de David, Cristo va a venir físicamente a sentarse sobre el trono de David. Si dice que el pueblo de Israel va a ser restablecido como nación y va a haber una conversión nacional, según Romanos 11, va a haber una conversión nacional de parte de los judíos. Es literal. ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué pensamos que esas promesas son literales? Simplemente les doy dos argumentos bastante convincentes, solamente dos de muchos. El primero es que la pregunta de los discípulos fue enfocada a la restauración de Israel como nación, ¿verdad? Entendemos eso. La pregunta de los discípulos fue: ¿cuándo vas a restaurar el reino a Israel? ¿Cuándo lo vas a hacer? Fue una pregunta literal. Estaba hablando sobre Israel y estaba hablando sobre el reino literal de Israel. Interesantemente, Jesucristo no los contradice. Jesucristo no les dice: no. Espérense, ya no hay más Israel. Ahora la iglesia es Israel. No hace eso Jesucristo. No los contradice, les argumenta otra cosa, no los corrige, sino que solamente cambia el enfoque de la preocupación de los discípulos. A ellos no debía preocuparle cuándo lo iba a hacer, no les debería preocupar eso. A ellos lo que deberían preocuparles es el versículo 8. Van a recibir poder del Espíritu Santo y me van a ser testigos. Ustedes preocúpense por eso. El Padre es el que sabe cuándo va a restaurar otra vez a Israel. Él es el que sabe. No se preocupe por eso, pero nunca los corrige. Y el segundo argumento es que las profecías hechas en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento, sobre el nacimiento, sobre la muerte, la resurrección, la ascensión, la venida del Espíritu Santo, se cumplieron literalmente. Es bien curioso que las profecías sobre el nacimiento de Cristo están pegadas junto con el establecimiento del reino. Vienen juntitas. ¿Y cómo puede decir que esas sí son literales? Que Cristo iba a nacer de una virgen fue literal. Que Cristo iba a nacer en Belén fue literal. Que Cristo iba a morir en una cruz fue literal. Que Cristo iba a resucitar al tercer día fue literal. Que Judas lo iba a entregar por 30 piezas de plata fue literal. Todo eso se cumple literalmente. Pero la otra mitad, que Cristo va a venir, va a reinar sobre 1000 años, no es literal. Entonces el argumento es este: si las profecías cumplidas en Cristo fueron literalmente, entonces también las otras profecías que aún no se han cumplido de Cristo tienen que cumplirse literalmente. Porque las promesas que aún no se cumplen deberían ser simbólicas. ¿Por qué debían ser simbólicas? Vemos que Israel en la actualidad es una nación incrédula, hermanos. Es una nación incrédula. Es más, ya ni siquiera la ortodoxia judía domina en Israel, sino el llamado sionismo. Ellos, Israel, nosotros, y se los puedo decir, son potencia mundial, ¿no? Un país más pequeño que el estado de Sonora, potencia mundial, ¿no? Pero no se ha cumplido, son incrédulos los israelitas, no honran a Dios, han rechazado a Cristo. Es por esto que no hay nada que nos afirme que el reino ha sido restaurado en Israel. Ni siquiera tienen rey. Si vemos la naturaleza de las promesas de la restauración del reino, nada cumple estas características en la actualidad. Ahora, según Ezequiel, capítulo 40 en adelante, se establece otra vez los sacrificios. Hay un templo glorioso, hay otra vez sacrificios. Ahora puede preguntar, ¿por qué hay sacrificios? Bueno, en el Antiguo Testamento había sacrificios ¿para qué? Para ver hacia el futuro el sacrificio de Cristo, ¿no? Era una figura del sacrificio de Cristo. ¿Por qué va a haber sacrificios en el reino si Cristo ya murió por nosotros? Para recordar lo que Jesucristo hizo. Eso no está en la actualidad. Hay una mezquita musulmana en donde debería estar el templo. Lo único que queda de los judíos es el muro de los lamentos. Ahora, tal vez podemos decir, Dios ha rechazado a Israel y ya no hay judío ni griego, según Gálatas. Ya no hay judío ni griego. O sea, ya no hay pueblo de Israel. ¿Por qué Dios lo ha rechazado? Ahora, el pueblo de Dios, sin duda, es la iglesia. Nosotros, gentiles y judíos juntos, creyendo en Jesucristo como cabeza del Espíritu Santo dominando nuestra vida. Sin duda que es así. Según Efesios, el muro de separación ha sido quitado. Ya no somos más extranjeros ni advenedizos, sino somos conciudadanos del reino de Dios. Sin duda que nosotros somos parte del pueblo. Ya no somos extranjeros. Pero también
Israel como nación, como etnia, tiene aún parte en el plan de Dios. Vemos esto, hermanos, desde la promesa de Abraham. El pacto abrámico se le conoce. Abraham capítulo 12, versículo 1. Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa ya se cumplió en una manera en Cristo, cuando vino a morir, pero no se ha completado de manera plena, sino hasta cuando todas las naciones vayan a Jerusalén a adorar a Dios. Después se presenta otro pacto, el pacto de David. El pacto davídico se le conoce así, en donde se establece no solo el plan de Dios para una nación, sino el plan de Dios para un linaje real. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 12. Él me edificará casa, le está diciendo a David, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, es decir, a Saúl, sino que la confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme siempre. ¿Se cumplió con Salomón, el hijo de David? Creo que no. ¿Se cumple con quién? ¿Quién es el hijo de David, hermanos? Cristo. Cristo. Podemos pensar aún viendo esto y decir, no, esto es del antiguo pacto, esto ya no funciona con nosotros. Esto se cumple en Cristo y en la iglesia. Un pasaje más, hermanos, Romanos capítulo 11, versículo 1. Leeré algunos pasajes alternos. Dijo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Está hablando Pablo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Yo soy prueba en carne de que Dios no ha rechazado su pueblo. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Es decir, ¿por qué los israelitas rechazaron a Cristo? Para que la salvación fuese para nosotros los gentiles, los no judíos. Para eso. Ahora, ¿y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles? ¿Cuánto más su plena restauración? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es tener mucho cuidado con esto, hermanos. Decir que el pueblo de Israel fue rechazado por Dios es ser arrogantes. Es ser arrogantes. Pablo se lo está diciendo a cristianos gentiles. Ustedes andan criticando a los judíos y andan diciendo de los judíos que ya no son más el pueblo de Dios. Tengan cuidado, porque esto es arrogancia. Y luego todo Israel será salvo, dice Pablo. Versículo 26. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos porque no creen en Dios a causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios llamó a Israel, Dios prometió a Israel su reino. Irrevocables son estos dones y el llamamiento. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todas las desobediencias para tener misericordia de todo. Y termina Pablo diciendo esto: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Termina Pablo diciendo esto, hermanos: este es un misterio, dice él. No, ni siquiera lo podemos entender, y por eso termina diciendo esto: cuán insondables
son las riquezas y la profundidad de la ciencia de Dios. Cuán insondables. Los discípulos entendían esto. Y es por eso su pregunta. Ahora, creo que a nosotros ha quedado un poco más claro, ¿no? Lamentablemente la manera en que los discípulos lo preguntaron no fue con una intención de simplemente en honestidad, Señor, ¿cuándo vas a restaurar el tiempo de Israel? Sino que ellos andaban peleando, se recuerdan desde antes. ¿Quién va a ser el que se va a sentar al lado tuyo? Y Jacobo y Juan estaban ahí por medio de su mamá. Oye, pues que uno se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿no? Tratando de, al ver que iba a haber un reino literal, entonces ellos querían estar en la preeminencia. Y discutían por eso. Su pregunta es más a ese punto. Pero lo que debemos sacar de este pasaje es que va a haber una restauración literal de Israel. Va a haber. Va a haber un reino literal de Cristo sobre la tierra en donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Este será un reino mundial, según Daniel 7:14. Cristo será el rey. Él ha vencido a la muerte. Él es el que merece estar en el trono según el Salmo 2:9, Apocalipsis 19:15. Este reino será de justicia y de paz. ¿Hay paz, hermanos? No hay paz. Será de paz. Isaías 11. Israel estará en la tierra prometida, según Ezequiel 39, 25 al 29, y todos creerán en él. Malaquías 3, del 2 al 3. Esto es glorioso, hermanos. Dios cumpliendo sus promesas, demostrando su poder, su soberanía, y en donde todos lo veremos, todos lo contemplaremos, todos estaremos adorándole. Aunque la pregunta haya sido válida, la respuesta no es exactamente lo que los discípulos querían escuchar. Versículo 7, no era exactamente lo que los discípulos querían escuchar. Cristo estará con nosotros en cualquier momento. Cristo estará con nosotros en cualquier instante, en cualquier momento. Dijo Cristo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Marcos capítulo 13, versículo 32 y 33, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. La respuesta de Cristo es muy importante. Terrible es ver cómo las personas se afanan por querer determinar cuándo será el fin de los tiempos, ¿no? Incluso han surgido religiones así, como los testigos de Jehová, como los adventistas. Determinar cuándo va a ser el tiempo. Cristo les dice a sus discípulos que eso no les correspondía a ellos. Cristo menciona los tiempos y las sazones, dice ahí, es decir, los tiempos ideal para ello, el tiempo exacto, el tiempo planeado por Dios que es perfecto para que pueda venir su reino. Es el tiempo determinado por Dios, es el tiempo perfecto que Dios ha elegido, pero no sabemos cuándo es. Y no nos corresponde indagar cuándo es. No nos corresponde. Esta fue la última vez que ellos procuraron saber esto. Si usted lee en el libro de los Hechos, se darán cuenta que los discípulos no estaban afanosos para saber cuándo iba a venir el reino y andaban sacando cálculos matemáticos y cosas así para saber cuándo iba a ser. No lo estaban haciendo, no lo hacen después. Ellos se enfocaron exactamente en lo que dice el versículo 8, a ser discípulos, ser testigos. Tratar de buscar, hermanos, cuándo es el tiempo y creo que ya se pasó esto y es estar en un campo que Cristo dejó bien delimitado. No los corresponde. No les corresponde. No tenemos que preocuparnos por eso. La preocupación que sí debe de estar en nosotros es el versículo 8, hacer discípulos, estar velando, estar conscientes de que Él viene y tenemos que estar trabajando cuando Él venga, que nos halle así. Ahora, se los ha comisionado para predicar sobre el reino a los discípulos, pero no para saber cuándo será establecido. ¿Qué es lo único que sí debemos de saber de esto, hermanos?
¿Qué es lo único que sí debemos de saber de esto? Cristo lo responde en Mateo 24. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. Y note este pasaje, si fuere posible, no que engañen a los escogidos, si fuere posible, aún a los escogidos, pero no es posible. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntan a las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo como poder y gran gloria. ¿Cómo se fue, hermanos? Como en las nubes en el cielo. ¿Cómo vendrá? Las nubes en el cielo. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro, desde la higuera. De la higuera podemos aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano se acerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es decir, Cristo viene en cualquier momento. Es inminente. Por eso Pablo dijo claramente en 1 Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El ladrón no avisa, ¿verdad? Eso no debe de llevar a pensar en que es mejor que nos encuentre trabajando. Y dejaré que Cristo lo diga, hermanos. Les dijo a sus discípulos en Marcos 13:33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Esto es como el hombre que, yéndose lejos, deja su casa y dio autoridad a sus siervos y cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor. El Señor dejó al portero y dejó a sus siervos trabajando, pero no les dijo cuándo iba a venir. Así que es mejor que estén trabajando cuando Cristo venga. Que velen en la casa así al anochecer, o a la medianoche, o cuando el gallo cante, o en la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Muchos pensarán, otro día seré fiel. Otro día me entregaré al Señor. Otro día dejaré mis pecados. Otro día obedeceré. Mañana. Cuando tenga más tiempo. Cuando tenga un mejor trabajo. O cuando tenga esta cosa. O cuando tenga esta otra cosa. Es mejor que cuando Cristo regrese nos encuentre trabajando. Es mejor que cuando regrese ya te hayas arrepentido. Porque después ya no va a haber tiempo. Ya no va a haber oportunidad. Cristo estará con nosotros también, porque el Padre lo decretó, versículo 7b. Que el Padre puso en su sola potestad. Este, hermanos, es un punto importante. El que tiene el control, el que ha determinado los tiempos y las sazones, es Dios por su propia autoridad. No hay nada que lo mueva a cumplir el regreso de Cristo siendo manipulado por alguien. No hay nada. La restauración del reino, más que su propio, está establecida por su propio decreto y voluntad. No es algo que Dios está esperando. Bueno, si se cumple esto y esto y esto, ya, yo lo voy a hacer. No hay condicionales para que se cumpla.
Él ya ha establecido, Él ya lo ha determinado. En el momento exacto que Él ha determinado se va a cumplir. Cuando se llegue el momento, no esperará, no habrá oportunidad. El ruego de una oportunidad más no serán oídos por Dios, serán ignorados. Porque cuando Él regrese ya no va a haber tiempo. Ya no va a haber. Por último, Cristo estará con nosotros, entonces esperémoslo. Versículos 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. En el versículo 9 se los describe que Cristo fue tomado al cielo y fue recibido en gloria. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahora, los discípulos se encuentran totalmente anonadados después de esto. Sus ojos están puestos en el cielo, ya no ven a Cristo, sino solamente están viendo el cielo. Cristo ha desaparecido en las nubes. Y la expresión en el griego, en el original estaban sus ojos puestos en el cielo, significa que estaban ocupados, estaban obsesionados, totalmente ocupados, mirando directamente a Cristo y después al cielo en donde desapareció. Había cierta preocupación entonces de parte de los discípulos, según la expresión. Querían ver dónde se veía, estaban preocupados. Tal vez pensaban que ahora sí ya se les había ido. La intriga se debía a su poca atención de lo que ya Jesucristo les había dicho, que iba a regresar y los iba a tomar. Debido a esto, 2 hombres con vestiduras blancas son ángeles. Según Lucas 24:4 se nos dice que tenían vestiduras resplandecientes. Es importante entonces resaltar que aquí se menciona a 2 ángeles, a 2 hombres. En Deuteronomio 19:15 se dice que se necesitan 2 o más testigos para que un testimonio sea aceptado. Estos 2 hombres dieron testimonio ¿de qué? De que Jesucristo iba a regresar así como Él se había ido. Eran 2 dieron testimonio de esto. Estos hombres confirmaban que el regreso de Cristo era algo real y que lo debían esperar y que no debían preocuparse porque Él se fue, sino que deberían estar esperándolo. Se dirigieron a ellos llamándoles varones galileos. La mayoría de los discípulos eran de Galilea. No era necesario que estuvieran mirando al cielo. Cristo ya no estaba ahí. No era necesario que estuvieran mirando al cielo. De la misma manera en que fue tomado, es decir, fue tomado por el Padre, será enviado también ¿por quién? Por el Padre. De manera corporal regresará en las nubes. De la misma manera regresará también. Así como fue tomado en las nubes, así también regresará. Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo de las nubes del cielo con poder y gran gloria. Apocalipsis dice: he aquí viene en las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Fue tomado en el monte de los olivos, según el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar. ¿Y a dónde va a regresar Cristo, hermanos? ¿En dónde va a sentarse? Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Pero los ángeles tampoco dicen cuándo. Pero es clara que la afirmación que regresará de la misma manera implica que debemos esperarlo. Los apóstoles lo esperaron en su tiempo. Y esto es curioso, hermanos. Vea cómo dice Pablo: la noche está avanzada y se acerca el día. Es decir, ya merito, viene Cristo. Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Entonces nosotros los que estemos vivos
y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con Él siempre. Es decir, Pablo decía, pues y los que quedemos, si se está incluyendo, Cristo viene en cualquier momento. Los muertos en Cristo resucitarán primero, versículo 16, y los que habremos quedado, vamos a ser llevados con Él al cielo. Es decir, ellos pensaban y estaban conscientes que la venida de Cristo era inminente, lo estaban esperando. Qué terrible, hermanos, es este pasaje para los que no han trabajado, para los que no han dedicado su vida entera al Señor. Apocalipsis 16:15 dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no anden desnudo y vean su vergüenza. La exhortación sería esta: gasta tu vida en el Señor. Gasta tu vida en el Señor, no sea que Él venga y te encuentre dormido y seas avergonzado. Si eres cristiano, serás salvo sin duda, pero terrible será rendir cuentas hacia el Señor de nuestras vidas y tener que decirle, no fui fiel. No fui fiel. Que tu corona esté vacía, que no haya galardones en tu vida, que tu granero esté vacío de los posibles tesoros que pudiste haber ganado. Ahora esperemos su venida. Esperemos su venida. Y si tú no conoces al Señor, déjame decirte que si el Señor viene, ya no va a haber oportunidad. En la muerte ya no hay oportunidad, porque después de la muerte viene el juicio. Cuando Él venga ya no va a haber oportunidad. La única acción de Cristo al venir a la tierra va a ser para juzgar. A los suyos les dará la corona de la vida. A los que no son de Él, la muerte eterna, el infierno. Si no conoces al Señor, entonces hay que rendir cuentas a Él, porque no sabemos cuándo va a venir. No sabemos, pero va a venir. Oremos como Cristo. Venga tu reino. Y esta leve tribulación que tal vez estemos pasando no será en ningún sentido comparable con el enorme peso de gloria que nos espera. Él demandará adoración a sus enemigos. Él vengará su nombre sobre todos los rebeldes. Él será glorificado, pues viene como rey. Él viene como Señor para restaurar a su pueblo, para reinar con su iglesia sobre la tierra, para recibir adoración de toda lengua. Y terminamos como termina la misma escritura en Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y decimos nosotros, sí, ven Señor Jesús. Vamos a orar. Señor, tu venida es inminente. Y aún hay oportunidad de arrepentimiento y aún hay oportunidad de que como cristianos demos toda nuestra vida y gastemos toda nuestra vida a ti. Aún hay oportunidad. Pero no conocemos los tiempos y las sazones, y nuestro Padre ha determinado el tiempo exacto, pero se nos ha demandado velar. Es decir, estar trabajando. Señor, que no pasemos nuestra vida dormidos. Líbranos de eso. Venga tu reino. Y decimos, sí, ven, Señor Jesús. Ven. En Cristo oramos. Amén.